Continuamos con el análisis de variables categóricas, o sea, las que son nominales u ordinales. Seguimos explorando. Primero dijimos que haríamos, simplemente ponerlos en una tablita en Analyze, Descriptive Statistics and Crosstab, y luego vimos que podíamos también tirar grafiquitas que nos permiten entonces en Graph Chart Builder, que nos permite de forma visual hacer un análisis, y luego vimos que también podemos solicitar un análisis del chi cuadrado para indagar más sobre las diferencias entre los factores. Ahora lo que vamos a hacer es ir más a fondo y hacer lo que se llama una subtabulación. O sea, es dividir el análisis de tabulación en factores particulares que nos permiten analizar más en detalle la relación que hay en estas variables. Usando los datos del censo, que ya lo hemos explicado antes, vamos a Descriptive Statistics, Crosstab, un reset aquí, y lo que vamos a hacer es que anteriormente habíamos tratado de ver si la raza de una persona, race, déjame poner las variables en orden alfabético, si la raza puede explicar un poquito el hecho de que una persona tenga o no tenga un negocio, ¿verdad? A raza específicamente se refiere a negro, blanco o de otra raza. Vamos a estadística y le vamos a pedir un chi-square. Vamos a sales y le vamos a pedir que haga el análisis guiado por la columna, o sea que sea la raza a la que estoy tratando de proveer una explicación. Y ahí tiramos el análisis, vemos la tablita nuevamente y lo que vemos es que hay una diferencia entre tener un negocio o no tener un negocio si uno es blanco, de 13.6 a 6.8 si uno es negro. O sea, una diferencia de el doble, 7%. Para otra minoría, pues no, es un poco menos. Entonces vemos que en el chi cuadrado nos da un valor P de 0.005, que la pregunta es entonces si este valor es menor al valor alfa. Digamos que el valor alfa es 0.05, entonces vemos que sí es mucho menor. Por lo tanto, si la hipótesis era que no hay diferencia en cuanto a las razas para tener o no tener un negocio, tiene que ser rechazada. O sea, sí hay una diferencia. Bueno, ese análisis es bastante sencillo, no hay problema. El problema es si el análisis ya se acabó, si está completo, si no estamos olvidando incluir alguna otra información. Ahí es que la subtabulación entonces es un factor importantísimo para seguir indagando. ¿Qué pasa? Puede que eso se deba a sospecho, ¿verdad? Después que uno sigue analizando los datos, de que esto puede que haya una diferencia en cuanto al sexo, o sea, que sea mujer u hombre, puede que tenga algo que ver con esa diferencia. Entonces eso es lo que ponemos aquí donde dice layer. Layer lo que hace es que entonces utiliza este factor que sería sexo, femenino, masculino, para guiar el análisis. Es el mismo análisis, lo único que ahora el sexo va a ser el que va a controlar todo el análisis. Vemos la tabla y ¿qué pasa? Entre los hombres vemos que ahora la diferencia entre ser blanco y negro y tener un negocio es de 10%. Ahorita, cuando lo teníamos englobado mujer y hombre, la diferencia era como un 7%, ahora subió bastante. Cuando la miramos entre las mujeres, si hay diferencia entre mujer blanca o negra, para tener un negocio, entonces encontramos que es 4%. Eso me hace sospechar que entonces el sexo sí tiene que ver con esa diferencia. Pues cuando voy al chi cuadrado, que lo había pedido anteriormente, entonces me lo desglosa entre varón y mujeres. Vemos que en el varón el valor P es 0.018. La pregunta ¿es el valor P menor que el alfa? Si el alfa es 0.05 y la hipótesis fue que no hay diferencia entre blanco y negro o hombre o mujer para tener un negocio, entonces al este ser no poder ser menor que el alfa, entonces tenemos que rechazar esa hipótesis. O sea, sí hay una diferencia entre ser un hombre blanco o un hombre negro en cuanto a tener negocio. Hay más probabilidad de que si el hombre es blanco va a tener un negocio. Eso es lo que quiere decir. Sin embargo, miramos al de la mujer y encontramos que es 0.263, lo que no es menor que el alfa, lo que quiere decir que no podemos rechazar la hipótesis. O sea que si la hipótesis era que negro y blanca o mujer negra, no hay diferencia en cuanto a tener o no tener un negocio, tenemos que sostenerla porque el valor PC nos quedó muy bajito. Esa información se escondió en la tabla anterior, se englobó en simplemente el decir si, si era entre razas y si era entre simplemente tener un negocio. Eso es lo que nos da la subtabulación y por eso es importante hacerlo, porque si no uno dice una media verdad. Eso es todo lo que hay que hacer.
mía.